Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. Expertos de la salud aseguran que el cambio climático también aumentaría las enfermedades respiratorias. Veamos. Cambio climático versus salud. Día a día el cambio climático produce más estragos en el mundo. Ahora expertos de la salud indican que los seres humanos estamos más expuestos a contraer enfermedades alérgicas como rinitis y también asma. Quienes estudian las consecuencias directas en la población aseguran que las altas temperaturas están afectando la floración de las plantas y la producción de polen. Ante las altas cantidades de dióxido de carbono, algunas plantas segregan proteínas como un escudo de protección que al entrar al organismo humano pueden llegar a producir reacciones alérgicas. En Ciudad de México saludamos a Francisco Javier Sáinez, es médico experto del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología. Gracias por estar con nosotros en Clímax de NTN 24. ¿Por qué justamente el cambio climático está repercutiendo en la salud humana? Muchas gracias por la invitación. Espero que este sea un gran día para todos ustedes. Y bueno, ya entrados en materia, ¿qué es lo que pasa con el cambio climático y las enfermedades respiratorias? Bueno, como ustedes seguramente se habrán escuchado, ya es un tema de todos los días, vivimos con esto que es el cambio climático, el calentamiento global. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, desde las últimas décadas el mundo ha experimentado un incremento en la temperatura ambiental de aproximadamente 1 grado. Si nosotros siguiéramos este ritmo, prácticamente en muy poco tiempo acabaríamos con la especie humana y si no es con otras formas de vida por este calentamiento que no podríamos nosotros vivir como vivimos de la manera actual. Este calentamiento global se ha generado por muchas cosas. En primer lugar, o la más importante, es por la quema y abuso de combustibles energéticos que nos generan una gran cantidad de gases que denominamos de forma genérica como gases con efecto invernadero. Los dos más importantes o los que tienen que ver mucho con el aparato respiratorio, pues es el dióxido de carbono y el ozono. El ozono, como ustedes saben, se produce en varias partes, en algunas plantas, en los polos, los casquetes polares y se encarga básicamente de defendernos de la agresividad de los rayos ultravioleta. Pero cuando ese ozono tiene una alta concentración en el aire, puede participar como un irritante importante de la vía respiratoria. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades que desatan justamente esos cambios extremos de clima? Ok, bueno, en este caso pues estamos hablando de enfermedades de tipo respiratorio. Básicamente tenemos dos, la rinitis alérgica y el asma. Prácticamente son la misma enfermedad. Y uno va a decir, bueno, ¿cómo van a ser la misma enfermedad si uno es en la nariz y otro es en los bronquios? Pues sí, las dos son parte de una misma enfermedad porque las dos son generadas por un proceso alérgico. Un proceso alérgico es cuando el organismo está en contacto con una sustancia que no reconoce. Estamos hablando de pólenes. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando este polen, que es sumamente agresivo por todos los cambios de clima que hemos comentado hace unos minutos, va a llegar al aparato respiratorio y dependiendo de hasta dónde llegue, serán las alteraciones que va a generar. Pero por principio de cuentas, lo que pasa en un proceso alérgico es que el paciente desconoce una sustancia que generalmente es una proteína que mencionamos ahorita pudo haber sido el polen, pero igual y pudo haber sido el suelo, pudieron haber sido detergentes, pudo haber sido pelo de animales. Típicamente pues señalamos al gato, al perro, a la pluma de los pájaros como causas de alergia. Puede haber también alergia por cosas que comemos, como puede ser la proteína de la leche, del huevo, de algunas frutas secas como los pistaches, las nueces. Todo esto nos puede generar un proceso alérgico y tener problemas en la vía respiratoria. La alergia no solamente es por lo que respiramos, sino también por lo que comemos. Si hablamos de rinitis alérgica, hay 4 síntomas que son los típicos del paciente. Generalmente son pacientes que se presentan con una serie de estornudos, achu, 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 generalmente muy repetitivos, típicamente en la mañana, aunque esto no es una condición. Generalmente el paciente tiene mucha comezón en la nariz, le arden los ojos, le da comezón en los oídos, le pica la garganta, como si fuera a aparecer una infección de aparato respiratorio, pero que aparentemente no se desarrolla, ya que el paciente pues no tiene alergia, no tiene fiebre, no tiene dolor de cuerpo, no tiene otras síntomas. Entonces, ya dijimos estornudos, ya dijimos comezón.
También el paciente puede tener una secreción de moco que parece como agua. Hay algunos pacientes que dicen, doctor, es que ya me ha quedado una caja de pañuelos desechables de tanto moco como agua que me está escurriendo. Y el último síntoma, que quizá es el más molesto para el paciente, es la congestión de la nariz. El paciente no puede respirar, generalmente se le tapa una fosa nasal o se le tapa la otra y los síntomas se empeoran en la noche. Cuando el paciente se acuesta es cuando el paciente se ahoga o siente que las dos fosas nasales están tapadas y es un sufrir porque además el paciente tiene que respirar con la boca abierta y eso trae otros problemas. ¿Por qué? Porque el paciente al dormir con la boca abierta pues se va a levantar con irritación de la garganta, con ardor en la garganta, flema atorada ahí en la misma localización y además hay pacientes que incluso llegan a roncar. Y el ronquido, señoras y señores, no es un hábito. Muchas veces el ronquido forma parte de otra enfermedad que muchas veces va ligada a los procesos alérgicos, que es la apnea obstructiva del sueño. Pero bueno, ese es otro tema que quizá en otro día podamos platicar. Y eso es hablando de rinitis alérgica. ¿Qué pasa con el asmático? Bueno, el asmático va a empezar a desarrollar primeramente accesos de tos. Pero la tos es muy característica porque es una tos que es una tos seca, no tiene flemas generalmente al inicio, posteriormente se pueden presentar. Pero un dato típico de la tos es que tiene unos chiflidos que nosotros llamamos sibilancias. Generalmente estos silbidos se presentan durante la noche, porque además la tos también afecta en la noche al paciente, y además esta situación de la falta de aire que puede llegar a ser tan grave como para llevar a un paciente a un centro hospitalario para que le puedan suministrar oxígeno. Generalmente estas dos enfermedades van muy ligadas. De hecho, las exacerbaciones de asma en el 80% de los casos se producen por un problema en la nariz que a veces desafortunadamente pensamos que se nos va a quitar porque lo confundimos con una gripa o con un cuadro estacional que nos va a durar 2 o 3 días, pero resulta ser que ya nos duró 2 o 3 semanas y eso se puede llegar a complicar con estos cuadros asmáticos. Recordemos también que cuando hablamos de problemas alérgicos en la vía respiratoria no solamente son la nariz y el pulmón. El paciente puede tener también problemas de sinusitis por alergia, puede haber una extensión a los ojos y de hecho en algunos lugares lo denominamos como sinusitis o bien como rinoconjuntivitis. ¿Por qué? Porque la nariz se relaciona mucho con los senos paranasales y con los ojos. Pero también el paciente puede tener problemas de faringitis, puede tener problemas de laringitis, esos pacientes que de repente se ponen roncos de un día para otro sin ninguna explicación, o bien estos pacientes que tienen tos. La tos, a veces hay pacientes que vienen aquí a la consulta donde su único síntoma es la tos y ya se tomaron 20 formulaciones para la tos, todos los remedios de la abuela, todos los jarabes, todos los test y el paciente sigue tosiendo. En estos casos es muy importante descartar que el paciente no tenga un proceso de alergia o un proceso de reflujo faringolaríngeo que puede ser un diagnóstico diferencial. Pero en nuestro país es muy frecuente ver, de hecho es la causa más frecuente de tos crónica, los procesos de tipo alérgico. Agradecemos al médico Francisco Javier Sainez su aporte aquí en Clímax de NTN 24.